Tomen sus lugares, hermanos. Confirmados hasta el fin, así titulamos a nuestra meditación en esta hora. Y si ven en el versículo 8, la primera frase dice, el cual también nos confirmará hasta el fin. Dice así el versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin. Las cartas a los Corintios y sobre todo esta primera carta del apóstol Pablo la escribe porque le informaron algunas situaciones, algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. Además también le pidieron a él que pues diera alguna orientación a la iglesia o diera algunas recomendaciones sobre algunos asuntos específicos. Así que el apóstol Pablo pues a lo largo de esta carta va a dar sus observaciones, va a hacer las recomendaciones que si en aquel momento eran para la iglesia de Corintio, él mismo dice ahí al principio, y para todos los cristianos, para todos los que están en Cristo, ¿no? En todo el mundo. Entonces, es, como vamos a ir viendo más adelante, es tan actual la carta a los Corintios de lo que hoy día viven las iglesias, con lo que estaba viviendo la iglesia en aquel entonces. Entonces, el apóstol Pablo fue, podríamos decir, el fundador de esa iglesia, porque fue él quien llevó primero el evangelio a esa región, ahí a Corinto, y después de haber estado ahí aproximadamente año y medio, un poco más de año y medio, dejó establecida una iglesia. Y según lo que podemos ver en la carta y lo que leemos sobre esta iglesia más adelante, fue una iglesia grande, una iglesia que estaba creciendo y desarrollándose mucho y que comenzó a vivir esta iglesia las consecuencias de el crecimiento y de la convivencia. El crecimiento y la convivencia. Por un lado, repito, también tenía que dar la iglesia misma respuesta a la sociedad sobre lo que es el cristianismo y las situaciones que estaba viviendo la sociedad en ese momento. ¿Qué cosas estaba viviendo la iglesia de Corintio? Y lo que marca ahorita aquí en la primera parte que se leyó, porque lo que ahorita acabamos de leer fue la introducción a la carta, pero también la introducción al primer asunto, podríamos decirlo así. Se leyó la introducción a la carta, pero el primer asunto que trata el apóstol Pablo es sobre una situación de división que estaba viviendo la iglesia. Y bueno, es que deberíamos decir, pues que la división es algo natural que se da en la iglesia. Pues no, la división es algo natural que se da en las personas o la fricción en la convivencia, porque aunque dos personas se lleven muy bien, aunque dos personas se traten muy bien y sean muy amigos o tengan una relación de convivencia muy estrecha, siempre va a haber diferentes situaciones que esa misma convivencia va a crear algunos conflictos o van a enfrentar juntos algunas situaciones que deben de afrontar, que deben de darle solución. Y entonces el primer asunto que estaba viviendo la iglesia y que trata el apóstol Pablo aquí en su carta es la división. Pero también habla un asunto de pecado y qué es lo que debe de hacer la iglesia con estas situaciones cuando la iglesia está viviendo o alguien dentro de la iglesia está viviendo en una situación así. Y entonces la iglesia debe de atender, debe dar respuesta a eso. Y el apóstol Pablo en esta carta trata sobre esos asuntos
Habla también acerca del matrimonio, algunos puntos específicos sobre el matrimonio. Es muy interesante porque muchas veces se cuestiona sobre el apóstol Pablo que si era soltero o si era viudo, si fue casado, cómo es. Entonces hay muchas respuestas que se dan. Por ejemplo, se dice que él por el cargo que tenía, cuando él menciona cuál era el cargo que tenía, se dice que él debió haber sido casado para poder tener ese cargo dentro de la iglesia. Eh, por otro lado, algunos dicen, pues no, la Biblia no nos habla nunca acerca de su esposa, pero lo que sí vemos es que el apóstol Pablo da en diferentes pasajes, en sus diferentes cartas, recomendaciones muy puntuales en cuanto al matrimonio, y parece que es una persona que conoce bien la situación del matrimonio. También otro tema que trata esta carta es acerca de la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Como cristiano, Dios me ha hecho libre y puedo hacer esto o aquello. Y entonces, ¿se acuerdan? Aquí es donde están esas frases: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y entonces el apóstol Pablo da respuesta muy puntual a algunos aspectos sobre esos. Dedica varios capítulos a hablar acerca de los dones espirituales, capítulo 12, 13 y 14. El capítulo 15 es un tratado sobre la resurrección. Y bueno, vamos a ir viendo algunos de estos aspectos a lo largo de estos miércoles, sobre las meditaciones que estemos considerando y los pasajes que estemos considerando de esta carta. La última parte, el capítulo 16, no solamente es una despedida del apóstol Pablo, sino también invita a la iglesia a hacer una ofrenda especial para los necesitados en Jerusalén. Entonces, decía hace un momento que nuestro pasaje básicamente es la introducción a la carta y la introducción al primer asunto, el primer asunto que trata el apóstol Pablo, que era la división de la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que estaba viviendo la situación de la iglesia? Vamos primero a hablar un poquito sobre la introducción a la carta. La introducción a esta carta. El apóstol se presenta con el nombre de Pablo. Todos sabemos que su nombre real era Saulo, y que propiamente al venir a Cristo su nombre se cambia por Pablo. Ya no se presenta él por Saulo, se presenta como Pablo, y además se presenta como apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Dice apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir alguien que es enviado para dar un mensaje específico. Y es importante aquí recalcar que nosotros consideramos a los apóstoles son los que propiamente el Señor Jesús, o que directamente el Señor Jesús llamó y envió para esa labor. Entonces, el apóstol Pablo, él incluso ahí en esta carta, en el capítulo 15, dice, y al último, como un abortivo, dice, me envió a mí también, ¿no? Entonces, hablando él acerca de ese ministerio que Dios le dio, que el mismo Señor Jesús, recordemos que el apóstol Pablo iba camino a Damasco, cuando el Señor Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? ¿Por qué me persigues? Y entonces dices, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Algo interesante también en esta introducción que hace el apóstol Pablo a esta carta, dice a los santificados y llamados a ser santos, ¿no? Como dice versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, a los
santificados. Recordemos que la palabra santo tiene dos connotaciones. La primera connotación tiene que ver con apartado. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, a los apartados por Dios. Y la segunda connotación es pureza. El segundo aspecto que tiene que ver con la santidad es la pureza. Los apartados por Dios, llamados, ¿qué? También a ser santos, a purificarse. Y entonces hablamos de todo el proceso de santificación que a lo largo de nuestra vida vamos llevando cada uno de nosotros. Es muy importante considerar, porque nosotros como iglesia sí creemos en los santos, ¿verdad? Porque dicen, no, ustedes no creen en los santos. Sí, nosotros creemos en los santos. Nada más que, ¿quiénes son los santos? Pues la iglesia de Jesucristo, a todos aquellos a los que Dios llamó y apartó para sí. Somos los santos. ¿Somos santos porque hemos pasado por un proceso de canonización? No, somos santos porque Dios nos eligió. Y somos perfectos, quiere decir que cuando decimos que somos santos, quiere decir que somos perfectos. No, no somos perfectos. Estamos en ese proceso y Dios nos llama a que cada día busquemos y trabajemos en ese proceso de purificación, de santificar nuestras vidas. Entonces es interesante, en algunas cartas, hace esta observación, los santificados, llamados a ser santos, pero en otras cartas el apóstol Pablo simplemente dice a los santos, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Filipos, a los santos, ya simplemente dice a los santos. Entonces el apóstol Pablo puntualiza que cada uno de los creyentes somos los santos, no porque seamos perfectos, no porque hayamos pasado por un proceso de canonización, sino porque Dios nos apartó y estamos en ese proceso de buscar esta comunión todo el tiempo con nuestro Señor, a los santos. Entonces, es importante lo que el apóstol llama a los cristianos así aquí, y es importante que la palabra de Dios nos muestra esto. Los cristianos, entonces, estamos apartados por nuestro Señor. Versículo 2, que es el que acabo de leer, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Y ahora lo que quiero llamar la atención es que dice, no solo para los que están en Corintio, sino también dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces aquí el apóstol Pablo está poniendo una nota que esa carta sí está dirigida a los de Corintio, pero que también está dirigido ¿para quién? Para cada uno de nosotros, para cada uno de los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para todos nosotros. Entonces algo importante que debemos reconocer es que en fe estamos trabajando, que Dios es el que está obrando y el que se está manifestando en nuestras vidas. Dice, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo. Digo que es importante porque sí, esta carta es un poco fuerte en un sentido en que el apóstol va a dar, podríamos decir, un regaño al principio. ¿Cómo es posible que estén divididos, no? ¿Cómo es posible que haya división? Pero antes de regañarlos, el apóstol Pablo les dice, bueno, todos ustedes son cristianos, todos ustedes han creído en la fe. Dios es el que está obrando en sus vidas, Dios es el que está trabajando ese proceso de transformación, de que nos apartó y nos santifica y está obrando en nuestras vidas para redarguirnos, así dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo e inquietarnos para que actuemos y obremos de la mejor forma. Dice versos, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros.
Cada uno de ustedes, les está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos de Corintio, y nos dice a nosotros, ha sido confirmado de esta forma en el testimonio acerca de Cristo. Si es que hemos realmente entendido, si es que realmente el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestras vidas. Verso 7 habla de dos cosas. Primero, de que Dios ha dado dones a los hombres. Cuando Dios nos llama y nos toma para que seamos cristianos, Él nos da un don, propiamente la palabra quiere decir un regalo, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da. Pero cuando se refiere a este regalo que Dios nos da, se está refiriendo a habilidades o capacidades especiales que cada uno de los cristianos tiene. ¿Cómo está subtitulada su Biblia ahí? Ya a partir del versículo 4, su Biblia, si tiene subtítulos, dice: acción de gracias, ¿por qué? Por los dones espirituales. Entonces el apóstol Pablo dice, pues doy gracias a Dios por su vida, porque Dios los ha estado capacitando para que ustedes trabajen en la obra del Señor, ¿no? Entonces la primera cosa que dice este versículo 7 es esto, ¿no? De tal manera que nada os falta en ningún don, ¿sí? Y después la segunda cosa es que Dios nos ha dado esos dones para que sigamos trabajando en ellos hasta el final. Dice el versículo 7, que estamos, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor Jesucristo? En los últimos tiempos. Así lo recalca en el versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Y es de donde tomamos nuestro tema. El cual también os confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Él nos va a confirmar hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? La segunda venida. Entonces está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, bueno, Dios les ha dado estos dones y todos debemos de estar usando estos dones. Va a explicar esto más detenidamente en el capítulo 14, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea animada, para que la iglesia crezca y se desarrolle. Y no hablo solamente de crecimiento numérico, sino de crecimiento espiritual, para que la iglesia se desarrolle. Todos estos dones Dios nos los ha dado para que estemos trabajando en la iglesia hasta el fin, hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Estar usando esos regalos preciosos que Dios nos ha dado hasta el fin. No es que nosotros seamos muy buenos, nosotros creemos en una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. ¿Sí recuerdan esta doctrina de la perseverancia de los santos? La doctrina de la perseverancia de los santos, como se enuncia, no es que nosotros seamos muy capaces para perseverar hasta el fin, porque dice el que perseverar hasta el fin será salvo, ¿no? Pero la doctrina de la perseverancia de los santos no es que nosotros seamos muy buenos, muy capaces, muy fuertes, muy resistentes para llegar hasta el fin. La doctrina de la perseverancia de los santos lo que nos enseña es que precisamente nosotros no podemos. Quien nos sostiene, quien nos guarda y quien nos permite seguir hasta el fin es Dios mismo. Quien nos lleva hasta el fin y quien nos sostiene hasta el fin es Dios mismo. Entonces, cuando hablamos de nuestro tema y cuando citamos este versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, está hablando en este pasaje acerca de esta doctrina. El apóstol Pablo nos está hablando las escrituras acerca de eso. El que nos sostiene y el que nos confirma hasta el fin, ¿quién es? Dios mismo, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra capacidad, no es que nosotros seamos muy buenos,
Y me parece que eso es lo que está queriendo recalcar el apóstol Pablo. Si lo leemos detenidamente, el Señor es el que los va a confirmar hasta el fin. Nosotros nos equivocamos en muchas cosas, fallamos, cometemos errores, que es lo que les va a decir el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Corintios, pero el que nos persevera hasta el fin, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. ¿Cuál es el primer problema que estaba enfrentando el apóstol Pablo, o que quería expresarles el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? El primer problema que menciona ahí, dice en sus subtítulos, está dividido Cristo, pero la situación es que la iglesia estaba teniendo problemas. Fíjense, versículo 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Lo voy a repetir. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Pero si en la iglesia es un pedacito de cielo. Pero si en la iglesia no pasa nada, todo siempre debe de ser respirarse amor y tranquilidad y una buena, llevarnos con los hermanos. Eso de que haya contiendas en la iglesia. Bueno, quiero decirles, hermanos, que en las iglesias, como en las iglesias, hay muchas anécdotas acerca de esto, pues en la iglesia, como estamos, todos los que estamos en la iglesia somos pecadores, pues va a haber, sin duda, sin lugar a duda, va a haber problemas y situaciones. ¿Por qué digo que hay muchas anécdotas acerca de esto? Porque, por ejemplo, Rick Warren dice, bueno, si tú estás buscando la iglesia perfecta donde no haya ningún problema, no te preocupes, cuando tú llegues a esa iglesia perfecta, esa iglesia va a dejar de ser perfecta, porque tú no eres perfecto, ¿verdad? Así lo dice él. Dice, entonces, si tú andas buscando esa iglesia perfecta, pues a lo mejor encuentras una que sea perfecta, pero el simple hecho de que tú llegues, esa iglesia va a dejar de ser perfecta, porque tú no eres perfecto, ¿no? Entonces, eso es algo para considerar. Otra cosa que es muy importante y que la Biblia nos enseña y que algunos lo mencionan frecuentemente, la iglesia no es un lugar donde está la gente perfecta, ¿verdad? La iglesia es precisamente donde vamos los que estamos enfermos. El Señor Jesús dijo, no he venido a buscar a quién, a los sanos, sino he venido a los que tienen necesidad, a los enfermos. Entonces, en la iglesia es el hospital. La iglesia es el lugar donde venimos a sanar. Y entonces es natural que en la iglesia, siendo imperfecta, estando nosotros mismos, haya errores, haya equivocaciones y haya problemas, como se expresa aquí, contiendas, ¿no? Dice, he oído por los de Cloe que hay entre vosotros contienda. Y uno de los problemas que se menciona en las escrituras muy frecuentemente en diferentes, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, era la murmuración. En el Nuevo Testamento, cuando está surgiendo la iglesia ahí en Jerusalén, la primera iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan por qué nombraron a los diáconos? Lean detenidamente el capítulo 6 del libro de los Hechos, los primeros versículos, y dice inmediatamente que pues como creció el número de los discípulos y como ya había mucha gente, que es lo que pasa cuando una iglesia crece y donde hay más convivencia y hay más trato con diferentes personas, entonces dice que hubo murmuración. Eso dice ahí en Hechos capítulo 6, léanlo detenidamente. Entonces, hubo problemas y entonces los apóstoles se enfocaron a darle solución a esos problemas. Entonces, nuestro pasaje dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Entre mi esposa y yo hace tiempo que tenemos un
dicho, un trato, que si alguien viene y nos dice, oí, me dijeron, es que se está hablando esto, le decimos a las personas, si no nos dices quién dice, quién lo está hablando, quién lo está diciendo, no nos digas. ¿Por qué? Porque seguramente es un chisme, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante que el apóstol Pablo no dice, o sea, he oído como que hay problemas entre ustedes, ¿no? Dice claramente, ¿verdad? Oí por los de Chloe, o sea, señala quién fue el que le dijo ahí. Algunos dirán, ay, esos hermanitos fueron a decirle qué era lo que estaba pasando. Ay, esos hermanitos, ¿por qué andan hablando acerca de lo que sucede en la iglesia? Bueno, es importante que como cristianos, si hay una situación, la atendamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Dice que había división. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, y unos más decían yo soy de Cristo. Y muchos comentaristas han hecho referencia a cada uno de estos aspectos o de estos grupos que se formaron dentro de la iglesia. Y bueno, solamente quiero hacer observaciones. Cuando hay convivencia entre las personas, siempre va a haber problemas cuando hay convivencia. Aún entre personas que se llevan muy bien. Si no, vean a los matrimonios. Son personas, se supone que se juran amor y quieren siempre estar juntos, pero cuando comienzan a convivir más y comienza a haber una relación más profunda, muchas veces va a haber problemas. Lo importante es cómo se atienden los problemas, cómo se le da solución a los problemas, porque algunos no trabajan en solucionar esos problemas y entonces los problemas crecen hasta que se destruye la relación. Decía también Rick Warren en otro comentario, dice, ¿ustedes quieren que haya problemas en la iglesia? Dice, organicen una comida y pregúntenle a todos los hermanos, ¿qué quieren que hagamos de comer? Y ahí va a haber pleito, dice, porque unos van a decir esta cosa, otros esta cosa, y nada más imagínense unos que digan, no, yo quiero mole, yo quiero pozole, yo quiero barbacoa, yo quiero carnitas. Y aquellos que no se haga lo que se dijo, pues van a estar muy enojados, ¿verdad? Y si ustedes quieren que organicen una convivencia y pregúntenle a cada quien qué es lo que quieren de comer, y entonces van a ver que va a haber diferentes situaciones. Unos decían, yo soy de Pablo, el pastor que nos vino a hablar aquí por primera vez. Y algunos dicen, hay algunos que están siempre idealizando al pastor. Este es mi pastor, ese fue mi pastor. Otros decían, yo soy de Apolos. Apolos, por lo que podemos leer en la escritura, era un predicador joven, dinámico, alguien que hablaba, que era elocuente, así lo dice, así lo presenta la escritura y en el libro de los Hechos. Entonces, no, a mí me gusta pues lo que es innovador, lo moderno, que nos hablen fuerte. Y el apóstol Pablo en la segunda carta habla un poco sobre esta, porque a él como que lo tenían en menos. Dice, en las cartas sí es muy fuerte, pero en la presencia ya como que ya no es tanto, ¿no? Así lo expresa el apóstol Pablo. Y además está chaparrito y peloncito, y porque más o menos es la forma en que lo describen. Y entonces, no, en las cartas sí es muy fuerte, pero ya la presencia no. Nos gusta lo innovador. Otros decían, soy de Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? No, yo soy de los meros que tienen sus raíces y si nosotros hablamos de los presbiterianos, ¿no? De los meros presbiterianos, ¿no? De Eleazar Zeta Pérez, de Arcadio Morales y de los primeros fundadores del presbiterianismo aquí en México. Melinda Rankin. Y los comentaristas han dicho que los peores son los que decían, yo soy de Cristo. ¿Por qué decían? Ay, yo cuando leía eso decía, ¿cómo que los peores son los que dicen yo soy de Cristo? Dice, lo que pasa es que esos no se querían sujetar a ninguno.
O sea, venía un pastor y decía, no, ellos no me enseña nada, yo soy de Cristo y ellos según tenían su propia forma de interpretar la Biblia. Entonces el apóstol Pablo en este pasaje, y no se leyó la segunda parte del capítulo 1, pero el apóstol Pablo va a hacer una invitación. Lo importante es la predicación del evangelio. Si ustedes comienzan a leerse, que nos quedamos en el versículo 17, a partir del versículo 18, comienza el apóstol Pablo a decir, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y comienza a hablar acerca de la predicación del evangelio. Dice, los judíos piden una cosa, los griegos piden otra cosa, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y concluye este capítulo 1, que no concluye este asunto, porque este asunto concluye hasta el capítulo 4. El apóstol Pablo en este capítulo concluye diciendo, los que se sienten más, dice, tenemos que saber y recordar que de lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo débil. De lo que no es sabio, escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y dice los últimos versículos, recordemos, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nada de gloriarse en que yo soy de Pablo, en que yo soy de Apolos, en que yo soy de Pedro o que yo soy de Cristo. El que se gloría, gloríese en el Señor, en lo que Él está obrando, en lo que Él está haciendo. Es fuerte esta carta en varios aspectos, pero tiene una invitación. Lo que hablamos, vamos nosotros a usar lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades, hasta que Él venga. Vamos a trabajar en sanar nuestras diferencias, en buscar la unidad. Lo primero que toca, el primer tema que toca el apóstol es la unidad, y debemos de trabajar todo el tiempo en estar unidos. Apenas vinieron a predicarnos acerca de la unidad. La unidad es algo básico. La unidad es algo primordial en la vida de la iglesia. Lo más importante es que reconozcamos que somos en Cristo un cuerpo, somos en Cristo la iglesia, somos en Cristo un edificio, somos en Cristo uno solo, uno solo. La invitación en esta hora es a que como hijos de Dios, como ese cuerpo en Cristo, estemos unidos, trabajando todo el tiempo hasta que Él venga, que Él es el que nos va a sostener, Él es el que nos va a confirmar hasta el fin. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las cosas que tú obras en nuestra vida, a pesar de que nosotros fallamos y nos equivocamos mucho. Te suplicamos tu bondad, tu misericordia, tu guía en todo momento. Aquí estamos, Señor. Te suplicamos, pues, que seas tú el que obre en todo el tiempo, en medio de tu iglesia, la unidad, el trabajar como un cuerpo en Cristo. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.